En los salones dorados de la alta sociedad mexicana del siglo XIX, donde el honor familiar valía más que la vida misma, una mujer humilde se atrevió a soñar con lo imposible. Esperanza Morales había conquistado el corazón del hombre más codiciado de la región, pero el día que debía ser el más feliz de su vida se convirtió en su mayor pesadilla. Desenmascarada frente a toda la sociedad en pleno altar, su caída fue tan estrepitosa como su posterior resurrección. Esta es una historia de amor prohibido, traición familiar y la fuerza inquebrantable de una mujer que se negó a ser vencida. Suscríbete al canal y comenta desde qué país nos estás viendo, porque esta historia te tocará el corazón. El sol del amanecer bañaba las calles empedradas de San Luis de la Paz en el año de 1852. Entre las sombras de los portales coloniales, Esperanza Morales caminaba con paso firme hacia la casa de los Valdemar. Sus manos, curtidas por el trabajo pero delicadas en sus movimientos, llevaban consigo el bordado más fino que jamás había creado. A los 24 años, Esperanza poseía una belleza que ninguna condición social podía opacar. Sus ojos verdes brillaban con una inteligencia que desafiaba su humilde origen, y su cabello castaño, siempre recogido en un moño perfecto, enmarcaba un rostro donde la dignidad y la gracia se encontraban en perfecta armonía. «Buenos días, señorita Esperanza», la saludó Carmen, la criada principal de la hacienda. «Don Ricardo la espera en el salón principal. Dice que tiene algo importante que discutir sobre los bordados para la fiesta de la Virgen». El corazón de Esperanza se aceleró involuntariamente. Ricardo Valdemar, viudo de 38 años, era el hombre más respetado y adinerado de la región. Alto, de presencia imponente y mirada profunda, había enviudado 3 años atrás, sin dejar descendencia. Su hermana Remedios, de 45 años, se había convertido en la señora de la casa, controlando cada aspecto de la vida familiar con mano de hierro. Esperanza, la voz profunda de Ricardo, resonó en el salón cuando ella entró. Sus ojos se encontraron por un instante más largo de lo apropiado. «He revisado tu trabajo y debo decir que supera cualquier expectativa». «Gracias, don Ricardo», respondió ella, bajando la mirada según dictaban las costumbres. Pero algo en el tono de su voz, algo en la manera como pronunció su nombre, la hizo sentir que había más detrás de esas palabras. «Dime, Esperanza, ¿qué planes tienes para el futuro? Una mujer con tu talento podría aspirar a mucho más que coser para las familias acomodadas». La pregunta la tomó por sorpresa. Nunca nadie de su posición social le había preguntado sobre sus sueños, sus aspiraciones. «Yo solo espero poder mantener a mi tía Rosa, don Ricardo. Ella me crió después de que mis padres murieron en la epidemia. Es todo lo que tengo». «No», dijo él acercándose un paso. «No es todo lo que tienes». En ese momento, los pasos firmes y decididos de doña Remedios resonaron en el pasillo. Alta, delgada y siempre vestida de negro, la hermana de Ricardo tenía una presencia que intimidaba hasta a los más valientes. Sus ojos grises y fríos parecían capaces de ver a través de las intenciones más ocultas. «Ricardo, ¿qué hace esta muchacha aquí tan temprano?», preguntó con un tono que cortaba el aire como un cuchillo. «Revisaba el trabajo que encargamos para la festividad», respondió él. Pero Esperanza notó algo diferente en su voz, una tensión que no había estado ahí segundos antes. Doña Remedios observó a Esperanza de pies a cabeza, como examinando cada detalle de su apariencia. «Espero que entiendas tu lugar en esta casa, muchacha. Los Valdemar hemos mantenido nuestra posición durante generaciones gracias a que sabemos distinguir entre lo que es apropiado y lo que no lo es». «Por supuesto, señora», respondió Esperanza, sintiendo cómo las mejillas le ardían de humillación y algo más. Rabia. Cuando Esperanza salió de la hacienda esa mañana,
No sabía que acababa de dar el primer paso hacia un destino que cambiaría no solo su vida, sino el orden mismo de esa sociedad que tanto la despreciaba. Detrás de ella, en el salón principal, Ricardo miraba por la ventana mientras Remedios lo observaba con una expresión que mezclaba sospecha y alarma. «Espero que no estés pensando ninguna tontería, hermano», murmuró ella. «No sé de qué hablas, Remedios». «Sabes exactamente de qué hablo. Esa muchacha es peligrosa, tiene algo en los ojos, algo que no corresponde a su clase». Ricardo no respondió, pero en su silencio, Remedios encontró la confirmación de sus peores temores. 3 semanas después, los encuentros entre Ricardo y Esperanza se habían vuelto más frecuentes, aunque siempre bajo el pretexto de revisar bordados o planificar los preparativos de las festividades religiosas. Cada conversación era un baile delicado alrededor de sentimientos que ninguno se atrevía a nombrar. «Esperanza», le dijo Ricardo una tarde mientras caminaban por los jardines de la hacienda, «¿alguna vez has soñado con una vida diferente?» Ella se detuvo junto a la fuente de mármol, donde el agua caía en cascadas suaves que creaban música en el silencio de la tarde. «Los sueños son un lujo que la gente como yo no puede permitirse, don Ricardo. ¿Y si te dijera que no tiene que ser así?» Los ojos de Esperanza lo buscaron confundida. «No entiendo». Ricardo tomó sus manos entre las suyas, un gesto que hubiera causado escándalo si alguien los hubiera visto. «Esperanza, lo que siento por ti trasciende cualquier diferencia social. Eres la mujer más inteligente, más hermosa y más noble que he conocido». «Don Ricardo, usted no puede hablar así», susurró ella, aunque no retiró sus manos. «La sociedad, su familia. La sociedad se equivoca. Mi familia se equivoca. El corazón no entiende de títulos nobiliarios ni de apellidos ilustres». Pero el corazón tampoco entendía de la astucia de doña Remedios, quien desde una ventana del segundo piso había presenciado toda la escena. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esa noche, Remedios envió un mensaje urgente a su primo Aurelio Mendoza, un hombre influyente en la capital que tenía conexiones con registros civiles y archivos parroquiales. Si iba a detener esta locura de su hermano, necesitaría munición más poderosa que simples habladurías sociales. Mientras tanto, en la humilde casa donde Esperanza vivía con su tía Rosa, las dos mujeres conversaban a la luz de las velas. «Niña, ese hombre te mira de una manera que me preocupa», decía Rosa, una mujer de 60 años, cuyo rostro surcado de arrugas mostraba una vida de trabajo y sacrificio. «Los ricos juegan con los pobres como los gatos con los ratones. Tía Rosa, Ricardo es diferente. Cuando habla conmigo, me trata como si fuera su igual». «Ay, criatura inocente», suspiró la anciana. «Los hombres como él nacieron para mandar, y las mujeres como nosotras para obedecer. Nunca olvides cuál es tu lugar». Pero Esperanza ya no estaba segura de cuál era su lugar. Durante las siguientes semanas, Ricardo la cortejó con una determinación que desafiaba todas las convenciones sociales. Le regaló libros, le enseñó a escribir con elegancia, y lentamente comenzó a mostrarle un mundo donde ella podría no solo pertenecer, sino brillar. «Esperanza», le dijo una tarde lluviosa mientras se refugiaban en la biblioteca de la hacienda, «quiero que sepas que mis sentimientos son serios, no estoy jugando contigo». Ella lo miró a los ojos, buscando algún rastro de falsedad y no encontrando ninguno. «Ricardo, yo también siento algo profundo por usted, pero el amor no borra las diferencias sociales. Su hermana me odia, la sociedad me despreciaría, y usted perdería todo». «Ya he perdido todo una vez», respondió él, refiriéndose a su difunta esposa. «Esta vez no estoy dispuesto a perder por miedo a lo que digan otros». Fue entonces cuando Ricardo hizo la propuesta que cambiaría todo. «Cásate conmigo, Esperanza, no me importa lo que cueste».
Pero lo que ninguno de los dos sabía era que doña Remedios ya había puesto en marcha un plan que utilizaría el amor de su hermano como un arma en su contra. La guerra había comenzado y Esperanza, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en el campo de batalla. Habían encontrado esperanza el uno en el otro, pero la sombra de la envidia ya se acercaba. Si estás animando para que su amor venza, demuestra tu apoyo y ya deja tu like para fortalecer este viaje. El plan de Remedios era diabólicamente simple. Si no podía separar a Ricardo de Esperanza por la fuerza, haría que la misma Esperanza se convirtiera en el instrumento de su propia destrucción. «Mi querida Esperanza», le dijo una mañana cuando la joven llegó a la hacienda. Su tono era inusualmente cordial, lo que inmediatamente puso en alerta todos los instintos de supervivencia de la muchacha. «He estado pensando mucho sobre tu situación con mi hermano». Esperanza se tensó. «Señora, yo no... No finjas conmigo, niña. Sé perfectamente lo que está pasando entre ustedes, y aunque inicialmente me opuse, he llegado a una conclusión diferente». «Disculpe». Remedios se acercó, y Esperanza pudo percibir el perfume caro que siempre usaba, una fragancia que ahora le parecía venenosa. «Ricardo es un hombre obstinado. Mientras más me oponga, más determinado estará a desafiarme. Pero si aparento apoyar esta unión, no entiendo a dónde quiere llegar. Es simple. Mi hermano puede casarse contigo, pero solo si tu presentación ante la sociedad es impecable. No puede haber ni el más mínimo indicio de que proviene de una familia sin abolengo». Esperanza sintió como el suelo se movía bajo sus pies. «Estoy sugiriendo que necesitas una nueva identidad, una familia noble que respalde tu apellido, una historia que justifique tu educación y refinamiento naturales». La propuesta era tan audaz que dejó a Esperanza sin palabras. Remedios continuó: «Tengo contactos que pueden proporcionar documentación que te convierta en Esperanza Morales de Santander, hija de una familia aristocrática de Guadalajara que murió en un accidente. Tu tía Rosa se convertirá en tu ama de llaves personal, alguien que te ha servido fielmente desde la infancia». Esto es falsificar documentos. Esto es asegurar tu futuro», replicó Remedios con firmeza. «La sociedad jamás aceptará a una costurera humilde como esposa de Ricardo Valdemar, pero aceptará a una dama de abolengo que temporalmente cayó en desgracia». Esperanza se sentía mareada. Era como si le estuvieran ofreciendo las llaves del paraíso, pero sospechaba que había un precio oculto. «¿Por qué haría usted esto por mí? Porque amo a mi hermano. Y si esta es la única manera de hacerlo feliz sin destruir nuestra reputación familiar, estoy dispuesta a intentarlo». Esa noche Esperanza no durmió. La propuesta de Remedios la atormentaba. Por un lado, era la oportunidad de estar con Ricardo sin que él tuviera que sacrificar su posición social. Por otro lado, era construir su matrimonio sobre una mentira fundamental. Fue Rosa quien, con su sabiduría campesina, puso el dedo en la llaga. «Niña, cuando alguien que te odia de repente te ofrece ayuda, es porque ha encontrado una manera de lastimarte que duele más que cualquier golpe directo. Pero el amor hace que las personas tomen decisiones irracionales, y Esperanza estaba perdidamente enamorada. Cuando Ricardo le propuso matrimonio oficialmente 3 días después, ella aceptó, decidida a seguir el plan de Remedios. Los documentos llegaron una semana más tarde. Esperanza Morales había muerto en los registros oficiales. En su lugar nacía Esperanza Morales de Santander, huérfana noble con una dote respetable y una historia familiar impecable. «Es perfecta», murmuró Ricardo mientras revisaba los papeles. «Remedios ha hecho un trabajo extraordinario». Pero lo que Ricardo no sabía era que su hermana había guardado copias de todos los documentos originales. Cada papel falsificado, cada declaración jurada, cada testimonio comprado, todo estaba meticulosamente archivado, esperando el momento perfecto para ser usado como arma.
Los preparativos de la boda comenzaron inmediatamente. La ceremonia se realizaría en la iglesia principal de San Luis de la Paz, con la asistencia de todas las familias prominentes de la región. Esperanza, ahora oficialmente una dama de sociedad, recibió clases de protocolo, baile y conversación refinada. «Estás floreciendo», le dijo Ricardo una tarde mientras practicaban el vals nupcial. «Es como si hubieras nacido para este mundo». «Tal vez, porque finalmente estoy donde pertenezco», respondió ella, aunque en el fondo de su corazón una vocecita le susurraba que estaba caminando hacia su propia perdición. Remedios observaba todo desde las sombras, sonriendo. El día de la boda estaba fijado para el 15 de octubre. Faltaban solo 2 semanas para la ejecución perfecta de su venganza. El 15 de octubre de 1852 amaneció con un cielo despejado que parecía bendecir la unión. La iglesia de San Luis de la Paz nunca había lucido más hermosa. Flores blancas y doradas adornaban cada columna, las campanas repicaban en celebración, y toda la sociedad regional se había congregado para presenciar el matrimonio del año. Esperanza, en su habitación, se miraba al espejo mientras Rosa le acomodaba el velo de encaje que había pertenecido a la madre de Ricardo. El vestido, de seda blanca con bordados de perlas, la transformaba en la imagen misma de la novia perfecta. «Estás hermosa, niña», murmuró Rosa, aunque sus ojos reflejaban una preocupación que no podía ocultar. «Tía Rosa, ¿cree que estoy haciendo lo correcto?» La anciana se detuvo en su labor. «Lo que creo es que ya es muy tarde para hacer preguntas. Sea lo que pase hoy, enfréntalo con la dignidad que siempre has tenido». En la iglesia, Ricardo esperaba en el altar, impecable en su traje de gala. Su rostro irradiaba una felicidad que hacía años no mostraba. Los invitados murmuraban admirativamente sobre lo radiante que se veía, sobre lo perfecta que era esta unión entre 2 familias distinguidas. Remedios, sentada en el primer banco, vestida de púrpura como correspondía a la hermana del novio, observaba cada detalle con la atención de un halcón. En su bolso de mano llevaba una carpeta de cuero que contenía el futuro de todos los presentes. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron y Esperanza comenzó su camino hacia el altar, un murmullo de admiración recorrió toda la nave. Jamás había habido una novia más hermosa en San Luis de la Paz. Sus pasos eran seguros, su sonrisa radiante, y su mirada estaba fija en Ricardo como si él fuera lo único que existía en el mundo. El padre Sebastián, un hombre mayor de rostro bondadoso, comenzó la ceremonia con voz solemne. «Queridos hermanos, nos hemos reunido hoy ante Dios y ante esta comunidad para unir en sagrado matrimonio a Ricardo Valdemar y Esperanza Morales de Santander». Todo transcurrió perfectamente. Los votos fueron intercambiados con emoción genuina, los anillos colocados con manos temblorosas de felicidad. Ricardo no podía dejar de mirar a su prometida y ella le devolvía la mirada con una intensidad que hablaba de amor verdadero. Si alguien conoce algún impedimento por el cual estos 2 no puedan ser unidos en matrimonio, comenzó el padre Sebastián con la fórmula tradicional, que hable ahora o calle para siempre. Fue entonces cuando Remedios se puso de pie. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de cada persona presente. Ricardo miró a su hermana con confusión, mientras Esperanza sintió que el mundo comenzaba a desmoronarse a su alrededor. «Padre Sebastián», dijo Remedios con voz clara y firme, «yo conozco un impedimento». «Remedios, ¿qué haces?», murmuró Ricardo, pero ella continuó sin hacerle caso. «Esta mujer ha engañado a todos los presentes, incluyendo a mi hermano. Su nombre no es Esperanza Morales de Santander. Es una simple costurera llamada Esperanza Morales, hija de padres desconocidos, sin abolengo ni dote». Un murmullo de shock recorrió la iglesia.
Esperanza se sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. No, no es verdad, no es verdad, replicó Remedios, sacando la carpeta de cuero. Aquí están los documentos originales. Aquí están las declaraciones juradas falsas. Aquí está la prueba de que todo ha sido una farsa elaborada. Ricardo tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron rápidamente los documentos y Esperanza pudo ver el momento exacto en que la verdad lo golpeó como un puñetazo. La miró con una mezcla de incredulidad, dolor y algo que ella nunca había visto antes en sus ojos: decepción. Esperanza. ¿Esto es verdad? Ella quiso negarlo, quiso gritar que era una conspiración, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Los ojos de todos los invitados estaban fijos en ella, juzgándola, condenándola. Ricardo, susurró finalmente, yo puedo explicar. Puedes explicar cómo me has mentido durante meses. Puedes explicar cómo has falsificado documentos legales. Puedes explicar cómo has engañado a toda esta sociedad. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Esperanza, arruinando el maquillaje perfecto. Yo te amo. Eso nunca fue mentira. Pero todo lo demás sí, respondió Ricardo, y en esas 5 palabras, Esperanza escuchó el sonido de su corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Remedios se acercó al altar con paso triunfante. Padre, creo que esta ceremonia no puede continuar. El sacerdote, visiblemente turbado, asintió. En efecto, este matrimonio no puede realizarse bajo estas circunstancias. Esperanza miró alrededor, buscando alguna cara amistosa, alguna mirada de compasión, pero solo encontró desprecio y disgusto. Las damas de sociedad murmuraban entre ellas, los caballeros negaban con la cabeza y los jóvenes la señalaban abiertamente. «¡Fuera!», murmuró alguien desde los bancos. «¡Fuera de aquí! ¡Fuera, fuera!», comenzaron a gritar otros. Ricardo no dijo nada más. Simplemente se quitó el anillo de bodas y lo dejó caer al suelo. El sonido del metal contra el mármol resonó en la iglesia como una sentencia de muerte. Esperanza recogió su vestido y corrió hacia la salida, seguida por los gritos de indignación de los invitados. Rosa corrió tras ella y juntas salieron de la iglesia hacia un mundo que ya no las quería. Detrás de ellas, Remedios sonreía. Su venganza había sido perfecta, absoluta e irreversible, o eso creía. 6 meses después de la humillación pública más grande en la historia de San Luis de la Paz, Esperanza Morales había desaparecido del mundo que una vez la conoció. Pero no se había desvanecido en la nada. Como el ave fénix, había renacido de sus propias cenizas, transformándose en algo más poderoso de lo que jamás había sido. La pequeña casa donde vivía con Rosa se había convertido en el centro de una operación que nadie hubiera imaginado posible. Esperanza había usado los últimos ahorros de su tía para comprar telas finas y había comenzado a crear vestidos que superaban en elegancia y sofisticación a cualquier cosa que las damas de la capital hubieran visto. «Señorita Esperanza», le dijo Carmen, la antigua criada de los Valdemar que ahora trabajaba para ella. «Han llegado más encargos desde Guadalajara. Las señoras de allá están dispuestas a pagar el triple por sus diseños». Esperanza, que ahora usaba el cabello suelto y vestía ropas de su propio diseño, sonrió con una confianza que 6 meses atrás no poseía. «Perfecto. Mientras más lejos de aquí, mejor». Pero su transformación no era solo profesional. Durante esos meses de ostracismo social, había descubierto algo sobre la familia Valdemar que cambiaría todo. Remedios había estado malversando las finanzas de la hacienda durante años, robando dinero destinado a obras de caridad y empeñando secretamente joyas familiares para mantener su estilo de vida. «¿Estás segura de esto, niña?», preguntó Rosa mientras revisaban los documentos que Esperanza había logrado obtener a través de contactos en el banco regional. «Completamente segura, tía. Remedios no solo destruyó mi reputación,
Ha estado destruyendo a su propia familia durante años. Ricardo perdió a su primera esposa por las deudas que Remedios acumuló y ahora está a punto de perder la hacienda. La ironía era perfecta. La mujer que había usado documentos falsificados para destruir a Esperanza había estado falsificando documentos financieros para robar a su propia familia. Esa noche, Esperanza tomó la decisión más audaz de su vida. Se vistió con su mejor creación, un vestido de terciopelo azul medianoche que acentuaba cada curva de su figura y hacía que sus ojos verdes brillaran como esmeraldas. Se recogió el cabello en un moño elegante, se puso las perlas que había comprado con sus propias ganancias y se dirigió a la hacienda Valdemar. La fiesta anual de la Virgen estaba en su apogeo. Toda la sociedad regional se había congregado en los jardines de la hacienda, iluminados por cientos de antorchas. Esperanza sabía que su aparición causaría conmoción, pero ya no le importaba lo que pensaran de ella. Cuando entró en el salón principal, las conversaciones se detuvieron abruptamente. Las damas la miraron con una mezcla de shock y curiosidad mal disimulada. Los caballeros no podían ocultar su admiración por la transformación que había experimentado, pero fue Ricardo quien más la sorprendió. El hombre elegante y seguro de sí mismo que recordaba se había convertido en una versión pálida de sí mismo. Sus ojos, antes brillantes, ahora mostraban el cansancio de quien carga con demasiados problemas. «Esperanza», murmuró cuando ella se acercó. «¿Qué haces aquí?» «Vengo a devolver algo que me pertenece», respondió ella, y su voz tenía una firmeza que él no recordaba. Remedios se acercó rápidamente, su rostro contorsionado por la furia. «¿Cómo te atreves a presentarte aquí después de lo que hiciste?» «Después de lo que hice», repitió Esperanza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hablemos de lo que has hecho tú, Remedios». Y entonces, frente a toda la sociedad reunida, Esperanza comenzó a exponer meticulosamente cada uno de los fraudes que Remedios había cometido durante años. Mostró los documentos bancarios, las joyas empeñadas, los fondos de caridad robados, las deudas ocultas. «Esta mujer», dijo señalando a Remedios, «me acusó de fraude cuando ella misma ha estado robando a su familia durante una década. Ha falsificado firmas, ha malversado fondos y ha puesto en riesgo la hacienda que ha pertenecido a los Valdemar durante generaciones». El silencio que siguió fue devastador. Ricardo miró a su hermana con horror creciente. «Remedios, ¿es esto verdad?» Remedios intentó negar, pero las pruebas eran irrefutables. Uno por uno, los invitados comenzaron a alejarse de ella, murmurando entre ellos sobre las implicaciones de lo que acababan de escuchar. «Yo solo protegía los intereses familiares», balbuceó Remedios, pero su voz se quebró bajo el peso de la verdad. «¿Protegías los intereses familiares robando de la herencia de tu hermano?», replicó Esperanza. «¿Protegías los intereses familiares condenando a Ricardo a una vida de deudas que él ni siquiera sabía que existían?» Ricardo se acercó lentamente a Esperanza, sus ojos fijos en los documentos que ella sostenía. «¿Cuánto tiempo lo has sabido?» «Desde hace 3 meses. He estado investigando, recopilando pruebas, esperando el momento adecuado. ¿Y por qué ahora?» Esperanza lo miró directamente a los ojos, y en esa mirada Ricardo vio a la mujer de la que se había enamorado, pero transformada, fortalecida por el dolor y la adversidad. Porque a pesar de todo lo que pasó entre nosotros, no podía permitir que ella destruyera completamente tu vida, porque el amor verdadero no desaparece con la humillación, se transforma en algo más profundo. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Ricardo. «Esperanza, tú me juzgaste por mis mentiras, pero nunca me preguntaste por qué las dije. Me humillaste públicamente, sin darme oportunidad de explicar que fui manipulada por la misma mujer que te ha estado robando durante años». Remedios intentó interrumpir, pero la multitud comenzó a murmurar amenazadoramente. Su reputación,
construida durante décadas, se desmoronaba en cuestión de minutos. ¡Fuera!, gritó alguien desde atrás. ¡Ladrona! ¡Fuera! La ironía era perfecta y dolorosa. Las mismas palabras que habían sido gritadas a Esperanza 6 meses atrás, ahora se dirigían a su tormentadora. Ricardo tomó las manos de Esperanza, esas manos que una vez habían creado bordados hermosos y que ahora construían un imperio comercial basado en su propio talento. ¿Puedes perdonarme?, le preguntó con voz quebrada. ¿Puedes perdonar mi cobardía, mi falta de fe en lo que teníamos? Esperanza lo miró en silencio por un largo momento. Todo el dolor, toda la humillación, toda la transformación que había vivido pasó por sus ojos como una película. Ricardo, dijo finalmente, lo que teníamos antes estaba construido sobre una fantasía. Tú amabas a una mujer que creías que era alguien que yo no era. Yo amaba a un hombre que creía que me aceptaría sin condiciones. ¿Y ahora? Ahora somos dos personas diferentes. Yo he aprendido mi propio valor, mi propia fuerza. Tú has aprendido el precio de juzgar sin comprender. ¿Eso significa qué? Esperanza sonrió, y por primera vez en meses fue una sonrisa genuina y cálida. Eso significa que si vamos a intentarlo de nuevo, será porque nos elegimos conscientemente, conociendo exactamente quiénes somos. La justicia finalmente prevaleció. Si esta sorprendente vuelta te puso la piel de gallina y te encantan los finales que calientan el corazón, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna otra historia de superación como esta. El salón estalló en murmullos de aprobación. Incluso las damas que meses atrás la habían despreciado ahora la miraban con una mezcla de admiración y respeto. Esperanza había hecho algo que ninguna de ellas hubiera tenido el valor de hacer: enfrentar a la sociedad que la había rechazado y salir victoriosa. Remedios, completamente derrotada, se dirigió hacia la salida entre miradas de desprecio y comentarios susurrados. Su imperio de manipulación y control se había desmoronado, y ella sabía que no había redención posible para lo que había hecho. «Esperanza», dijo Ricardo, aún sosteniendo sus manos, «si me das otra oportunidad, juro que esta vez será diferente. No habrá secretos, no habrá vergüenza por tu origen, no habrá interferencia de nadie». «Lo sé», respondió ella, «porque esta vez no soy la misma mujer que necesitaba que alguien más validara su valor». Y así, en el mismo salón donde meses atrás había sido humillada, Esperanza Morales reclamó no solo su dignidad, sino su lugar en el mundo que había intentado rechazarla. El amor había triunfado, pero no como ella había imaginado originalmente. Había triunfado a través de la transformación, el crecimiento personal y la justicia verdadera. 3 años después, el taller de costura más prestigioso de toda la región oeste de México llevaba un nombre que se había vuelto sinónimo de elegancia y calidad: Esperanza y Compañía. Lo que había comenzado como una pequeña operación en la humilde casa de Rosa, ahora ocupaba 3 edificios completos en el centro de San Luis de la Paz. Esperanza, ahora de 27 años, supervisaba personalmente cada diseño que salía de sus talleres. Su cabello, que una vez mantuvo siempre recogido por protocolo social, ahora caía libre por sus hombros mientras trabajaba, símbolo de la libertad que había conquistado. «Señora Valdemar», le dijo su asistente principal, «han llegado los encargos desde la Ciudad de México. La esposa del gobernador quiere 6 vestidos para la temporada social». Esperanza sonrió al escuchar su nuevo apellido. Se había casado con Ricardo 1 año después de la fiesta donde expuso a Remedios, pero esta vez la ceremonia había sido pequeña, íntima, con solo las personas que realmente importaban presentes. «Dile a Carmen que revise los diseños. Yo estaré en casa temprano hoy. Ricardo y yo tenemos una cena importante en la hacienda Valdemar, que ahora lucía más próspera que nunca gracias a la gestión conjunta de la pareja».
Ricardo esperaba a su esposa en el jardín, donde una vez le había propuesto matrimonio por primera vez. «¿Cómo estuvo tu día?», le preguntó cuando ella llegó, dándole un beso que hablaba de un amor maduro y profundo. «Productivo. ¿Y el tuyo? ¿Cómo fue la reunión con los banqueros?». «Excelente. La expansión de los cultivos está dando los resultados que esperábamos. En 2 años habremos recuperado completamente todo lo que Remedios robó». Hablaron de Remedios sin dolor ahora. La mujer había sido desterrada de la sociedad regional y vivía en completo aislamiento en una pequeña casa en las afueras del pueblo, sobreviviendo gracias a la caridad de su hermano, quien a pesar de todo no había permitido que cayera en la indigencia absoluta. «Esperanza», dijo Ricardo de repente, tomando sus manos como había hecho tantas veces, «hay algo que necesito decirte». Ella lo miró con curiosidad. Después de 3 años juntos, había aprendido a leer cada expresión de su rostro. «¿Recuerdas lo que dijiste aquella noche en el salón? Sobre elegirse conscientemente, conociendo exactamente quiénes somos». «Por supuesto». «Pues bien, he estado pensando mucho sobre quién soy realmente, sobre qué es lo que más quiero en la vida». Y Ricardo sonrió con esa expresión que ella había aprendido a amar más que cualquier otra cosa en el mundo. «Lo que más quiero es una familia contigo. Quiero hijos que hereden tu fuerza y tu inteligencia. Quiero que llenen esta casa de risas y que aprendan desde pequeños que el valor de una persona no se mide por su cuna, sino por sus actos». Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas de felicidad. «Ricardo, ¿estás seguro? Los hijos significarían menos tiempo para los negocios, menos libertad para viajar. Estoy completamente seguro». «¿Y tú?». Esperanza puso sus manos sobre su vientre, donde desde hacía 2 meses crecía una pequeña vida que aún no se había atrevido a anunciar. «Creo que nuestro hijo estará de acuerdo con la decisión». La expresión de shock y después de pura alegría que cruzó por el rostro de Ricardo fue algo que Esperanza atesoraría para siempre. La alzó en brazos y la hizo girar en el mismo jardín donde una vez habían soñado con un futuro incierto. «¿Un hijo?», murmuró contra su cabello. «¿Estamos esperando un hijo?». «Sí, mi amor. Y si es niña, se llamará Rosa, en honor a la mujer que me enseñó que la verdadera nobleza no viene del apellido, sino del corazón». Mientras el sol se ponía sobre la hacienda Valdemar, la pareja se quedó abrazada en el jardín, planeando un futuro que sería construido sobre bases sólidas, amor verdadero, respeto mutuo y la certeza de que habían encontrado en el otro no solo a un compañero, sino a su hogar. La historia de Esperanza Morales había comenzado con una humillación pública, pero terminaba con un triunfo privado mucho más valioso: la conquista de sí misma y la construcción de una felicidad auténtica que nadie podría arrebatarle jamás. Esta historia nos enseña que los momentos más oscuros de nuestras vidas pueden convertirse en los cimientos de nuestros mayores triunfos. Esperanza no solo sobrevivió a la humillación pública, sino que la transformó en fuerza. No permitió que las mentiras de otros definieran su verdad, ni que el rechazo de la sociedad determinara su valor. Como Esperanza, todos enfrentamos momentos donde pareciera que el mundo se desmorona a nuestros pies. Pero es precisamente en esos momentos cuando descubrimos de qué estamos realmente hechos. La verdadera nobleza no viene de los títulos ni del dinero, sino de la capacidad de levantarse después de cada caída, de perdonar sin olvidar las lecciones aprendidas y de construir algo hermoso desde las cenizas de nuestros fracasos. Si esta historia te ha tocado el corazón, si has encontrado inspiración en el valor de Esperanza, te invito a que juntos elevemos una oración de gratitud por las segundas oportunidades y por la fuerza que Dios pone en nuestros corazones cuando más la necesitamos. Señor,
Te damos gracias por recordarnos que en nuestras caídas encontramos la oportunidad de levantarnos más fuertes. Bendice a quienes hoy viven su momento más oscuro. Dales la sabiduría de esperanza y la certeza de que ninguna humillación es más grande que tu amor. Que encontremos en el perdón el camino hacia la paz y en la verdad el fundamento de nuestra felicidad. Amén.